¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejor? Bueno, buenas noches. Ya los niños pasan a su clase y nosotros abrimos nuestra Biblia en 2 de Timoteo capítulo 1. 2 de Timoteo capítulo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vámonos en las manos de Dios en este momento. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por cada una de las personas que has traído hasta este lugar, Señor, y te ruego que sea tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, Padre Celestial, y haciendo que recordemos todo lo que vamos a aprender hoy, Señor, para ponerlo por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Podemos tomar asiento. Estamos en una cultura donde somos egoístas, ¿cierto? Y donde no queremos entregar nada de lo que sabemos a nadie. Somos egoístas porque todo lo que sabemos no se lo queremos enseñar a ninguna persona. Y entonces llegan muchas personas y nos dicen: ve, me enseñas a hacer lo que vos sabes hacer porque necesito también hacer un emprendimiento y entonces tú me puedes enseñar. ¿Y cómo es la manera que nosotros reaccionamos? No, yo sí te enseño, pero hay ciertos truquitos que usted le tiene que poner la magia suya, por no decir, no, no te quiero enseñar. Estamos en una cultura donde las personas en este momento están yendo mucho al gimnasio. Y entonces dicen: no, me enseñas por favor cómo hago los abdominales para poder bajar el estómago. Sí, haga así. Pero exactamente no le van a decir cómo, ¿cierto? Usted siempre tiene que estar pendiente, observando, mirando cómo es que va a aprender las cosas, porque todo se lo van a enseñar por encima. Estamos en una cultura egoísta, donde no queremos transmitir los legados con claridad y con certeza a las personas que vienen detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque somos una cultura muy egoísta, ya se los dije. Pero aquí el estudio de hoy lo he querido titular El mejor legado. ¿Y por qué el mejor legado? Porque vamos a ver a Pablo cómo no se escatima en nada cuando habla a su amado Timoteo para entregarle lo que él sabe. Entonces aquí Pablo le escribe a su amado Timoteo, como vemos ahí, y que lo considera como su hijo, y en medio de ese amor que Pablo y Timoteo se tienen, cuando ellos se conocieron en el segundo viaje de misionero de Pablo, se conocen Pablo y Timoteo en ese segundo viaje misionero en Listra, y Pablo empieza a observar ciertas cualidades en Timoteo, donde él empieza a decir: yo creo que a Timoteo le puedo enseñar lo que yo sé, yo creo que a Timoteo le puedo dejar el legado, yo creo que puedo empezar a enseñarle a Timoteo a que caminemos juntos, para que cuando yo ya no pueda, entonces es Timoteo el que me va a reemplazar a mí. Entonces Pablo y Timoteo empiezan esa relación de mentor y aprendiz. Y es que cuando yo soy mentor de alguien, entonces lo primero que yo tengo que hacer es enseñarle con claridad, no por claves. O sea, tengo que enseñarle con claridad lo que yo quiero que este aprendiz aprenda, para que cuando yo le delegue pueda hacer las cosas pues bien hechas y no me lleve yo decepciones. Y eso fue lo que Pablo empezó a observar en Timoteo. Entonces voy a enseñarle a Timoteo, voy a dejarle este legado para que él pueda continuar más adelante. Y esta es la relación que empiezan Pablo y Timoteo: mentor y aprendiz. Pablo ve que puede delegar su ministerio en Timoteo, y en este momento Pablo, ya cuando escribe 2 de Timoteo, se encuentra en la cárcel. Y entonces está a punto de ser condenado a muerte, tiene mucha urgencia de entregarle ya las últimas instrucciones concretas a Timoteo, a quien le había estado capacitando ya por algún tiempo, ¿cierto? ¿Y qué era lo que le iba a entregar? Ese legado del ministerio. Pero yo me puse a pensar,
cuál ministerio era el que Pablo le iba a estar delegando a Timoteo. Vamos al versículo 11 de ese mismo capítulo 1, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Eso era lo que Pablo le estaba delegando a Timoteo. Timoteo, yo quiero que tú, así como yo fui llamado predicador, apóstol y maestro a los gentiles, a los que no conocían de Dios, a los que por gracia, así como usted y como yo, alcanzamos esa misericordia de Dios, como hablaba la pastora el domingo, eso es lo que yo también te quiero enseñar a ti. Que tú vengas con ese mismo amor, con esa misma paciencia, con esa misma dedicación, con que me llamó Dios a mí, y entonces también vengas a ser apóstol, predicador y maestro a otros gentiles que vienen atrás por la gracia del Señor Jesucristo. Eso era lo que Pablo le quería delegar a Timoteo. Eso era lo que Pablo se estaba dedicando a hacer, pero Pablo estaba en la cárcel. Entonces Pablo ya no tenía mucho tiempo de decirle, bueno, te voy a enseñar esto otro, te voy a enseñar aquí. No, ya Pablo estaba en las últimas cuando escribe esta segunda carta de Timoteo, pero ya como venía mentoreándolo hacía varios tiempo, él viene y le da estas instrucciones. Pero yo primero, antes de continuar, quiero que reflexionemos en esto. ¿Cuál es nuestro llamado como cristianos? Si nosotros estamos acá, es porque tenemos algún llamado y es porque tenemos algún propósito, ¿cierto? Ustedes ya lo descubrieron. ¿Cuál es el llamado y cuál es el propósito que usted y yo tenemos como cristianos, sabiendo de que ya hemos sido llamados y de que ya hemos recibido la gracia que es en Cristo Jesús? Entonces, ¿cuál es el llamado que nosotros tenemos? Y puede que unas personas digan, listo, no, yo soy el pastor, no, yo como maestro, no, yo oro, no, yo exhorto, yo tengo el ministerio de consolidación, no, yo tengo el ministerio del consejero, no, es que Dios a mí como que me ha llamado a tener ciertas funciones. Listo, entonces, como vamos en ese proceso, ¿quién es su mentor? ¿Quién es el que le está enseñando a usted? ¿Quién es el que le está entregando ese legado al cual usted está siendo llamado? ¿Quién es el que le está entregando ese legado? Pero si usted está siendo un aprendiz, ¿quién está siendo su mentor? Y si usted está siendo un mentor ya, ¿quién está siendo su aprendiz? ¿En quién usted está pensando usted delegar también este ministerio que Dios le ha entregado? Porque entonces tarde que temprano o van a haber muchas personas que quieran aprender, o usted y yo nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, qué sé yo qué va a pasar, no vamos a poder. ¿Y quién es el que va a estar reemplazándonos a nosotros? O Dios nos va a mandar por allá a otro lugar, y entonces ¿quién se va a quedar en este lugar para que siga con el legado de lo que es el ministerio del Señor Jesucristo? Entonces yo quiero que usted piense por un momento en eso. ¿Quién es su mentor? ¿Quién es su aprendiz? ¿Y cuál es el ministerio? ¿O qué es lo que Dios le está llamando a entregar y a recibir? Para que empecemos entonces a mirar cómo Pablo muestra algunas formas de transmitir y de recibir ese legado del evangelio. Lo primero que él hace es transmitirle a Timoteo lo que somos y en quién. Él se encarga de transmitirle qué es lo que es él, pero también en quién. Timoteo nunca se mofa de decir, es que yo soy el gran apóstol, el gran discípulo. No, él dice, por gracia de Jesucristo. Yo fui llamado a ser apóstol, yo fui llamado a ser discípulo, por gracia de Jesucristo. Y por eso usted y yo también estamos aquí, por gracia de Jesucristo. Me impactaba mucho lo que la pastora predicaba el domingo, es que nosotros no teníamos este derecho. Y entonces, como no teníamos este derecho, aún debemos de estar muchísimo más agradecidos, muchísimo más convencidos del Dios que tenemos. Es que si los judíos, por ser pueblo de Dios, se sienten orgullosos del Dios que tienen, ¿cómo nosotros no nos vamos a sentir gozosos del Dios que tenemos, sabiendo que nos adoptó y nos dio una oportunidad que nosotros no teníamos? Y eso era lo que Pablo sentía en su corazón, ese era el gozo que él sentía en su corazón. Es que después de yo no tener ninguna oportunidad, viene Dios y me da esta oportunidad de ser apóstol. Cuando ya no había ni la más mínima esperanza, me da a mí esta oportunidad. Y viene aquí hoy el Señor Jesús y nos dice a cada uno de nosotros, tampoco teníamos oportunidad. También somos de los gentiles. No teníamos ninguna oportunidad.
aún estábamos perdidos en el mundo, cuando nadie apostaba nada por nosotros, y viene Dios y nos señala, a ti te escogí, desde el vientre de tu madre, que no es lo mismo, te escogí, mío eres tú. Y esa es una gratitud inmensa que debemos de llevar. Entonces, como esa gratitud también la llevaba Pablo y también la estaba transmitiendo, y ahí en el versículo 2 dice, a Timoteo, amado hijo, gracia. Y la gracia es un regalo, es un donativo. Pablo recibe la gracia de Dios, y la gracia que recibe es el regalo de salvación, el título de apóstol por gracia de Dios, y lo transmite a su amado Timoteo con alegría. Entonces, lo primero que nosotros debemos de transmitir como maestros o como aprendices es la gracia que es en Cristo Jesús, ese regalo, ese gozo de sentirnos pueblo de Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos de transmitir al lugar donde vayamos. Y yo creo que con solamente decir, es que es por la gracia de Dios que yo estoy aquí parado, es que es gracias a Dios que Él me ha dado esta oportunidad, eso impacta. Eso ya transmite buenas energías a los que nos rodean. Eso ya da mucho de qué hablar de cada uno de nosotros y del Dios del que estamos hablando también. Si nosotros lo primero que empezamos a transmitir es la gracia, la gratitud que tenemos por ese regalo de salvación, ¿cómo no vamos a contagiar a las otras personas que nos rodean? ¿Cómo otras personas no van a querer seguir ese ministerio, ese legado? Eso es lo primero que Pablo le transmite a su amigo Timoteo desde la cárcel. Recordemos que él está desde la cárcel, y aún así, en las peores condiciones, en esos huecos, que las cárceles de ese tiempo no eran como las de hoy en día. Las cárceles de ese tiempo era un hueco por donde pasaba el alcantarillado, y Pablo desde ahí estaba contento, estaba alegre, transmitiendo la gracia del Señor Jesús. Y la pregunta que yo quiero hacerme y hacerles a cada uno de ustedes hoy es, ¿nosotros sí transmitimos esa gracia de Dios en todo momento y en todo lugar? ¿O solamente cuando estamos bien nos recordamos que es por gracia de Dios que nosotros estamos acá? Pero cuando estamos en las duras y en los momentos difíciles, si decimos, gracias a Dios que me tiene pasando estas penurias, porque Pablo decía que gracias a Dios estaba en la cárcel. Yo desde aquí, desde mis prisiones, no se avergüencen de que yo estoy preso, más bien prediquen a Jesucristo vivo, más bien. Y uno dice, no, pues él está muy feliz predicando de Jesucristo y en la cárcel. Nosotros sí predicamos esa gracia, sí transmitimos, es que no necesitamos hablar para transmitir la gracia de Dios en nosotros, la gratitud, la grandeza, el poder de Dios en medio de nosotros. Y eso es lo primero que Pablo le transmite a Timoteo con esa alegría, la gracia. Pero también sigue diciendo ahí, misericordia. Y misericordia es la capacidad de compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas. Imagínese usted este datico, la capacidad de compadecerse de los sufrimientos y las miserias ajenas, sabiendo de que él estaba en una condición peor. Pero también sabía que Timoteo era un hombre muy joven, era una persona que estaba allí pastoreando una iglesia que tenía un montón de peligros, porque allí donde Timoteo estaba pastoreando, se rendía culto a la diosa Diana. Entonces había mucha idolatría y había muchos peligros para Timoteo, que era un hombre joven. Y entonces Pablo estaba como compadeciéndose de Timoteo. Timoteo, es tan difícil pastorear esa iglesia, Timoteo. Yo me compadezco de ti. Misericordia estaba teniendo Pablo de Timoteo, su maestro. Se estaba recordando de todas esas penurias que Timoteo podría estar pasando allá, pastoreando esa iglesia, pero él dice, no, yo me recuerdo de Timoteo. Y Pablo da a entender la misericordia que debemos tener con los ministros de Dios. ¿Saben por qué? Porque en las otras cartas que Pablo escribe no menciona misericordia, sino que las salutaciones de Pablo son gracia y paz. Pero cuando llega a Timoteo y a Tito, que son estos dos pastores, a Pablo le da por agregar la palabra misericordia.
Y eso a mí me impactó muchísimo. Y empecé a pensar, ¿por qué Timoteo y Tito necesitarían más misericordia? Que no puso misericordia en las otras cartas que él escribió, solamente ponía gracia y paz. Solamente a estas cartas de Pablo, de Timoteo y de Tito les añade misericordia. Y es que por ahí leyendo y fisgoneando varias lecturas, encontré que son los siervos llamados a difundir la palabra de Dios los que necesitan más misericordia. Aquellas personas que están llamadas a llevar la palabra de Dios como pastores y como líderes fuertes son los que necesitan más misericordia. ¿Y por qué necesitan más misericordia? Porque es que ellos deben dar más excelente ejemplo de Jesús. Si un miembro de la iglesia cae en un pecado, ¿qué pasa? Un miembro de la iglesia cayó. Pero si el pastor y el líder fuerte de la iglesia cayeron en un pecado fuerte, ¿qué pasa? El resto de la iglesia no tiene misericordia. No es que sea más grande el líder o el que está sentado, pero lo que pasa es que el siervo, la persona que está ahí, no tiene misericordia del líder. Porque creemos que los líderes y los pastores tienen que ser perfectos y no se pueden equivocar. Y por eso es que Pablo le añade misericordia a Timoteo. Ay, Timoteo, sí que vas a necesitar misericordia. Ay, porque allá tienen los ojos puestos en ti. No puedes cometer ni un solo error, Timoteo, porque te están cortando la nuca. Te están también metiendo a la cárcel, te están también acusando. Vas a estar en la misma situación en que yo estoy acá. Entonces, por eso es que Pablo le añade misericordia. Y es ahí donde Pablo tiene la necesidad de impartir misericordia sobre Timoteo. Y nosotros también tenemos este llamado. ¿Cuál es el llamado? A no alcahuetear, a no normalizar todo, a no consentir el pecado, pero sí a utilizar esa palabra griega, eleos, que se refiere a la manifestación externa de la compasión. No estamos llamados como iglesia a estar alcahueteando el pecado de los líderes, de las personas que llegan a la iglesia, no. Pero también estamos llamados a sentir esa compasión, esa misericordia, porque es que somos seres humanos. Y créanme que es que esto me tocó a mí mucho, porque yo soy una de las que más está con el dedo así de frente. Y llevo un tiempo que Dios me está diciendo, cuando tienes un dedo así de frente, tienes otros 3 de frente para ti. Y créeme que no eres tan buena como te lo crees. No eres tan perfecta como lo crees. Y solamente esta semana que empecé a trabajar otra vez, me encontraba con mi compañera de trabajo que hacía un mes que no lo liábamos. Y ella me decía, ella ya es como la maestra mía, será en vez de ser yo la maestra de ella. Y ella me decía, no eres tan buena, Sabelia. Y dije ayer que llovió mucho y nos sentábamos a conversar y ella me decía, no eres tan buena. Yo le decía, ¿pero por qué? Dime lo que tengas que decirme. Y empezó, por esto, por esto, por esto y por... ¿Te recuerdas que lo vivimos? ¿Te recuerdas lo que dijiste? ¿Te recuerdas lo que hiciste? Pero yo te entiendo. Pero créeme que yo me pongo en tus zapatos y te entiendo. Pero como usted no me alcahuetea a mí, yo tampoco le voy a alcahuetear a usted. Y yo me sentí tan confrontada, porque es que de verdad que es que mi compañera de trabajo, ojalá estuviera aquí. Yo le decía a ella hoy, eres tan mundana. Y nos reíamos. No es nada cristiana, para nada cristiana. Y me exhortaba a mí, y me decía, no eres la mejor tampoco. O sea que si yo le tengo que pedir perdón a Dios, usted también. Y me llevaba a ese retomar de que, sí Señor, a veces nos creemos muy santos y no somos tan santos. Y ese es un peligro que de pronto los líderes corremos. Porque como en todo momento creemos, no, ya Dios me salvó a mí, por la gracia de Dios estoy aquí, por la misericordia de Dios puedo hablar de Él, por la gracia de Dios predico, no, ya canto la alabanza, ya me pasé del cielo. Y entonces hay que enseñarle a Julanito, hay que enseñarle a Perancejito, no, es que yo tengo problemas, pero tengo que ser fuerte,
porque es que, entonces si yo no estoy ahí dando la cabeza, dando la cara, entonces ¿quién? Entonces mis hijas ¿a quién siguen? Y entonces las personas a las que yo discipulo, ¿a quién van qué ejemplo van a tener? Y yo sé que estamos así siempre. Y puede que Dios se esté ocupando de nosotros y de nuestros problemas, pero nosotros estamos firmes. Yo no puedo decaer. Y por eso es que Pablo imparte misericordia en Timoteo. Timoteo, tienen los ojos puestos sobre ti, Timoteo. Y créeme que como eres humano, vas a fallar. Y vas a necesitar misericordia. Pero también vas a necesitar tener misericordia de los que están detrás de ti. Y eso es lo que Pablo viene y está transmitiéndole a Timoteo. Eso es lo que somos, Timoteo, seres humanos. Y entonces a veces tenemos que tener misericordia, pero también tenemos que pedir misericordia para nosotros, porque también nos equivocamos, porque también cometemos errores. Entonces, por lo tanto, la misericordia bíblica es la manifestación del amor de Dios. Y miremos cómo es la misericordia de Dios. Dios, como si es perfecto, si no hubiera tenido misericordia de nosotros, ¿dónde estaríamos? Aquí no habría ninguno. Si no fuera por la misericordia de Dios, no podríamos estar aquí escuchando su palabra. No podríamos estar aquí usted y yo de pie. No podríamos atrevernos a abrir este libro santo. No podríamos. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara nos vamos a venir a presentar delante de Dios usted y yo? Entonces esa es la manifestación de la misericordia que Pablo también estaba transmitiendo a Timoteo para que él tuviera y con los que le estaban siguiendo a él, pero también que pidiera para él. Entonces nosotros no merecemos estar aquí, pero Dios por misericordia extendió su mano y nos dio la posibilidad de recibir el perdón por medio de Jesús. Una gracia, un regalo no merecido. Y vuelve y sigue estando la gracia ahí impartida. Pero además de eso, le dice también ahí en el versículo 2, paz. Y en el Nuevo Testamento se describe como relaciones armónicas entre personas, naciones, amistad, ausencia de agresión. Y eso me llamó mucho la atención, no ausencia de problemas, ausencia de agresión. Entonces no es que cuando lleguemos al evangelio y vamos a ser maestros y vamos a ejercer el ministerio que Dios nos ha puesto para que ejerzamos, no es que no vayamos a tener problemas o dificultades, las vamos a tener, pero sí debemos de tener esa ausencia de estarnos agrediendo los unos con los otros. Eso sí es una regla principal. Eso sí lo practicaba Pablo. No tener problemas, siempre los tenemos. Pero no por eso tengo que estar agrediendo a las personas. No por eso tengo que estarme sintiendo más que los demás. No por eso tengo que estarme sintiendo crecidito. Eso es paz. Eso es paz. Una relación armónica con las personas que me rodean. Es poder estar en amistad a pesar de las diferencias. Y eso lo he practicado esta semana con mi compañera. Es poder estar en amistad con ella a pesar de las diferencias que tenemos. Es poder compartir, es poder llegar a acuerdos, es poder decir, sí, yo me equivoco, me perdonas y me perdona mañana también. Y es poder venir y decir, sí, es por la gracia de Dios que estamos aquí, porque nosotros, ella ha visto mi humanidad mucho más que muchas personas aquí. Y ella me dice, yo te quiero mucho y sé que tienes un Dios grande. Y yo le decía a ella, por la misericordia de Dios puedes ver a Dios reflejado en mí, porque por mí, Dios mío bendito, gracias a Dios que puedes ver a Dios, porque si me vieras completamente a mí te asustarías. Y nos reíamos. Pero es poder estar en paz con las personas que están aprendiendo de ese Dios grande que nosotros tenemos. Nos ven que no somos perfectos y que también estamos en la lucha. Y eso es mucho más valioso que mostrarnos creyéndonos perfectos delante de los demás. Entonces, desde este saludo, nada más vamos en el saludo y vemos cómo Pablo transmite tranquilidad de lo que es la gracia de Dios y de lo que Él es.
esa tranquilidad, esa paz, esa misericordia, a pesar de lo que está viviendo. Pero también, como segundo punto, es recordar con gratitud lo que es y gracias a quién. Y Pablo aquí recuerda con gratitud lo que él es y gracias a quién. Primero, versículo 3, él recuerda a sus antepasados. Pablo está pensando aquí en su familia espiritual. Dice, doy gracias a Dios, a cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y él está recordando a esa familia espiritual, esos judíos antes de la época de él que siguieron a Dios con todo su corazón, no con religiosidad, sino con firmeza. Recordemos a aquellos que pagaron el precio para que él fuera lo que es, un Esteban que murió apedreado rogando a Dios que no se le tomara en cuenta ese pecado. ¿Y quién era el que estaba ahí al frente mientras estaban apedreando a Esteban? Pablo. ¿Quién pagó el precio para que Pablo pudiera tener la gracia de Dios? Uno de esos fue Esteban. Y él está recordando con gratitud esos mártires que se sacrificaron para que él hoy pueda tener esa gracia y pueda tener ese gozo del don de Dios en la vida de él. Pero también un Ananías, y Ananías se refleja mucho en la vida de nosotros también. Cuando mandan a Ananías a orar por él y él dice, no, ¿qué tal? Ese tipo que está pillando cristianos, él seguramente se está haciendo el loco para agarrarnos a todos. No, yo por allá. Pero Ananías, por amor de Dios, por amor a Dios y a lo que Dios lo estaba mandando, también fue, se arriesgó y fue a orar por Pablo. Esas personas, esos ministros que tuvieron que pagar ese precio para que nosotros pudiéramos estar aquí conociendo de Dios. Y yo le invito a usted que haga un par de momento en este momento y recuerde a aquellas personas que también se han sacrificado con su tiempo, con su disposición y que han sacrificado un montón de cosas para que usted y yo podamos estar hoy aquí alegres y gozosos de tener el Dios que tenemos. Recordemos a aquellos que pagaron el precio para que nosotros conozcamos a Jesús. Yo estoy segura de que no fue fácil, así parezca que fue fácil. Yo estoy segura de que para los pastores no fue fácil ir hasta el Chuscal con lo fastidioso que yo era. Aunque pareciera que ese fuera su trabajo, aunque pareciera que es fácil, ese era el trabajo de ellos. Pero estoy segura de que no fue para nada fácil. No fue para nada fácil esas caídas en la moto, no fue para nada fácil todas esas doradas que tuvieron que meter por mí, no fue para nada fácil lo difícil, no fue para nada fácil. Recordemos usted y yo también esas personas que hicieron posible que hoy pueda haber una iglesia acá. Recordemos esos primeros misioneros que llegaron a Entre Ríos y que quizás nosotros ni asistíamos, pero que los mataron, porque este era un pueblo bien católico. Pero gracias a ellos que empezaron a abrir brecha, usted y yo hoy podemos andar con la Biblia por la calle bajo el sobaco, tranquilos, pero ellos pagaron el precio. Aunque pareciera fácil, pero no fue fácil. Recuerda esas personas que le hablaron a usted, esa persona con la que usted hizo su oración de fe, con la cual usted le decidió entregar su vida a Jesús. Recuerde esa persona. Y imagínese cuánto oraría por usted para que usted pueda estar hoy acá, para que usted pueda ejercer un ministerio en Cristo Jesús. Y yo creo que no fue una sola persona, pueden haber sido muchas las que tuvieron que pagar el precio. Y Pablo recuerda con gratitud esas personas que pagaron el precio para que él pudiera ser llamado apóstol de Jesucristo. Y él recuerda con gratitud cada una de esas personas. Pero si no lo sabíamos, nosotros también tenemos propósitos como creyentes y también estamos llamados a pagar el precio por otras personas que vienen atrás de usted y de mí. ¿Y usted está dispuesto a pagarlo? ¿Usted está dispuesto a sacrificarse
para que muchas otras personas que no han tenido esa oportunidad de conocer de Cristo, conozcan. Y puede que usted me está diciendo, yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene con mi vida, pero uno de los propósitos que tiene, claro, con la vida de cada uno, es que compartamos las buenas nuevas del Evangelio. Eso es para todos en general. De lo que usted conoció de Cristo, de eso. O sea que uno de los propósitos certeros es ese, que compartamos a Jesucristo. ¿Y usted está dispuesto a hacerlo? Porque hoy nosotros recordamos con gratitud los que pagaron el precio y los que lo hicieron por nosotros. Pero dentro de unos años puede que hayan unas personas recordándonos a nosotros con gratitud, porque también pagamos el precio para que ellos y su familia conocieran de las buenas nuevas de salvación. Entonces pensemos muy bien en eso. Pero también hay en el versículo 5, otra cosa que recuerda Pablo con gratitud es la fe no fingida. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. Y a pesar de las adversidades, a Pablo lo hacía muy feliz recordar hombres y mujeres fieles que amaban y servían al Señor. Y aquí eran Loida y Eunice, la mamá y la abuela de Timoteo, que a pesar de ser la esposa y la suegra de un tipo inconverso, porque el papá de Timoteo era griego, él no era creyente, dieron todo por educar a Timoteo en los caminos y en la fe de Dios. Y a Pablo también le alegraba recordar eso, la fe no fingida de aquellas personas. La fe de que a pesar de las adversidades estaban ahí firmes, educando con certeza a las futuras generaciones. Y eso es lo que usted y yo también debemos de alegrar el corazón de Dios, con una fe no fingida. A pesar de los inconvenientes, educando esas nuevas generaciones que vienen con lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Y es que si somos maestras, listo, entonces paguemos el precio para educar a esas nuevas generaciones que vienen en el camino de Dios. Pero también para educar a nuestros hijos y pagar el precio para que ellos vean que vale la pena seguir a Jesucristo. Y eso no es fácil. Ustedes pueden decir, no es fácil, mis hijos ya no quieren obedecer. Sí, mis hijas tampoco. Pero somos usted y yo los encargados de estar ahí, orando por ellos y insistiéndoles sin dejar de persistir que vale la pena seguir a Jesucristo, independientemente de lo que pase, independientemente de lo que tengan que vivir, independientemente de lo que vean, que vale la pena seguir a Jesucristo, que vale la pena seguir este camino, que vale la pena conocer y predicar a un Dios vivo, que vale la pena. Y ese legado está en sus manos y está en mis manos. No está en las manos de nuestros hijos. Es que nuestros hijos son los que están viendo nuestro ejemplo. Y entonces si nosotros no queremos orar, si nosotros no queremos hacer devocional, si nosotros no queremos ir a la iglesia, si nosotros no queremos ser fieles a Dios, si nosotros no queremos hablar de Jesucristo porque nos da pena, ¿qué pueden pensar a los que nosotros les llevamos discipulado por obligación, a los que nosotros les enseñamos porque nos tocó, a los que nosotros les predicamos porque hay que hacerlo? ¿Qué pueden pensar? Nuestros hijos que nos están viendo todos los días, ¿qué pueden pensar? Si mi mamá no ora y no hace el devocional, ¿qué voy a hacer yo? Entonces somos nosotros los que tenemos que estar firmes. Pablo estaba desde la cárcel y estaba firme, creyendo en que el legado que le estaba entregando a Timoteo era acertado y que la persona que había escogido para entregarles el legado era el más acertado. Pablo ahí también recuerda orar por aquellos, ahí también dice, versículo 3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. También recordar orar por aquellos que nos enseñan y por aquellos a los cuales enseñamos.
Pablo hacía todo para el Señor. Él en este momento estaba en la cárcel y no podía predicar. ¿Pero qué podía hacer? Orar. O sea que hay momentos y hay situaciones en las que ustedes y yo tenemos inconvenientes para ejercer nuestro ministerio. ¿Pero qué podemos hacer? Orar por las personas a las cuales estamos delegando. Entonces, ¿sí ven qué importante es tener los aprendices aquí a un ladito? ¿A quién le estamos enseñando lo que Dios también nos permitió aprender a nosotros en algún momento? ¿A quién le estamos enseñando? ¿A quién estamos transmitiéndole el legado de este gran ministerio? Porque esto no se puede quedar acá. Pablo era consciente de que ese ministerio no se podía quedar ahí, de que tenía que avanzar mucho más allá, de que el tiempo de él ya estaba corto, de que el tiempo de él ya se estaba acabando, pero de que esto no se podía quedar acá, no se podía estancar. Esta gran palabra, esta gran obra, este gran evangelio que se estaba extendiendo. Entonces hasta ahí vamos con Pablo recordando muchísimas cosas que le tenía que entregar, le estaba recomendando a Timoteo. Pero acá también, como el último punto, es recibir y entregar los consejos apropiados. En el versículo 6 le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, por favor, aviva el fuego del don de Dios. ¿Y a qué se debe este fuego? De que él tenía que recordar que él era un hombre también dotado y valioso para la obra de Dios, y lo anima a ser fuerte y valiente. De que si usted y yo ya recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces somos hombres y mujeres fuertes y valientes, y que debemos estar avivando el fuego del don de Dios en nuestros corazones, que no podemos desmayar por ninguna circunstancia, ni por ninguna prueba que el enemigo o que la vida nos esté poniendo de frente. No podemos desmayar. Eso es algo que usted y yo tenemos que tener claro. Usted y yo ya tenemos el llamado de Dios en nosotros y no podemos echar para atrás. No podemos. ¿Para dónde usted va a ir ya con este conocimiento que tiene de Dios? Si volviera a su vida antigua, ¿sería igual? ¿Podría ser igual? Yo no. Si yo quisiera volver atrás cuando no conocía el evangelio y hacer de cuenta que no conocí y volver a ser la misma que era, no sería capaz, porque ya tengo conciencia de muchas cosas que no tenía conciencia, y sé que usted también las tiene. Entonces tenemos que avivar el fuego del don de Dios en nosotros, no dejar apagar la llama de Dios, esa llama que hay en nuestro corazón desde el primer momento en que lo recibimos en nuestra vida. Pero aparte de eso, también le dice que él es un hombre dotado, fuerte, valiente, y que tiene que dejar el miedo. Es que Timoteo era como miedosito. Timoteo no le gustaba enfrentar situaciones como pastor que estaba en la iglesia. Él no le gustaba enfrentar ciertas situaciones. Él no le gustaba dar la cara, él no le gustaba exhortar. Y entonces Pablo le dice: bueno, pues Timoteo, usted ya es un hombre preparado. Usted ya es un hombre fuerte, usted ya es un hombre valioso, usted no puede apagar el don de Dios que tiene en su corazón, usted tiene que ponerse pues las pilas, despierte pues, póngase mosca, como diríamos hoy en día nosotros, mosca pues mi hijo con este ministerio, hágale pues que usted ya tiene las herramientas, muévale pues, hágale que para mañana es tarde. Si Pablo fuera paisa, así le estaría hablando a Timoteo: mosca pues Timoteo, que ya no hay más tiempo. Póngase mosca a ver, mijo. Y le dice que él tiene un poder. Aquí viene y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando le dice ahí que tiene un espíritu de poder, es el Espíritu Santo para enfrentar cada situación. Hágale pues, mijo Timoteo, que usted tiene el Espíritu Santo en usted. Usted tiene ese Espíritu Santo, usted tiene poder del Espíritu Santo en usted, para que usted venga y enseñe,
y para que usted venga y exhorte y para que usted venga y predique con autoridad. Ahí tiene el Espíritu Santo. Y yo vengo y les digo a ustedes hoy, nosotros como iglesia de Cristo también tenemos ese poder. También tenemos ese Espíritu Santo. También está con nosotros todos los días hasta que Jesús vuelva. Está el Espíritu Santo con usted y conmigo. Así de que tampoco nos ha dado espíritu de cobardía a usted y a mí. Nos ha dado el Espíritu Santo para que nos pongamos moscas, para que avivemos ese fuego del don de Dios en nuestras vidas. Y ahí también le dice que le dio un espíritu de amor. Y ese espíritu de amor es la misma misericordia de la que hablábamos ahorita. Es la gracia para ver lo que otros no ven. Amor donde hay rencor. Ese amor, esa capacidad de misericordia con las personas que están ahí, que nos rodean. Ese poder también nos lo ha dado Dios a cada uno de nosotros. Ese poder de perdonar. Esa capacidad de estar ahí firmes. Esa capacidad de amar donde muchos no aman. Esa capacidad de dar donde muchos no quieren dar porque somos egoístas. Esa capacidad de enseñar donde muchos no quieren enseñar porque estamos en una sociedad bien egoísta. Pero Dios nos ha dado esa capacidad a nosotros para que la ejerzcamos. Ya se me está trabando la lengua. Y también nos da dominio propio. Y cuando viene y nos da dominio propio es bien importante, porque nos da a usted y a mí ese autocontrol, esa capacidad de refrenar lo que no le agrada a Dios, esa capacidad de canalizar lo que nosotros somos. Nos da no la capacidad de que nuestras fuerzas saben, no, sino que nos da autocontrol por el Espíritu Santo que tenemos en cada uno de nosotros. O sea que usted y yo, así como Timoteo, también estamos listos. Estamos preparados para toda buena obra. Estamos listos para llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces yo lo único que quiero es que usted se lleve esa enseñanza que Pablo le da hoy a Timoteo como si fuera para usted. Que usted empiece a pensar que tiene un poder, que tiene el Espíritu Santo, que tiene amor, que tiene dominio propio para poder llevar el legado de la palabra de Dios en su vida. Y yo le invito ahí que cierre sus ojos por un momento y que le diga al Señor: Señor, gracias. Gracias porque no solamente a Timoteo, Señor, le diste un buen mentor. A mí también me ha regalado unos buenos mentores, Señor. Personas que se han sacrificado para que yo conozca tu palabra, Dios. Y empecé ahí a pensar, a recordar con gratitud también a aquellas personas que se han sacrificado para que usted y yo conozcamos el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y empecé a decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias porque me das la oportunidad de estar aquí hoy, Señor. Gracias porque bendices mi vida, Señor, de una manera especial. Y el solamente sentir tu gracia en mi vida, Dios, ya me lleva a tener una gratitud inmensa, Dios. Señor, muchas personas no daban nada, Señor, por mí, pero tú te arriesgaste, Dios, y tú pusiste personas que sintieran en el corazón que yo podía ser una mujer, un hombre arriesgado por ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque hoy también me prepara, Señor, porque hoy he recibido capacitación. Hoy conozco tu palabra, hoy entiendo los versículos bíblicos, hoy conozco las historias bíblicas, Señor, y hoy puedo entender por medio de tu palabra lo que tú enseñas. Y esto es un don maravilloso, Señor. Padre Celestial, Pablo era un gran siervo tuyo, Señor. Y delega en Timoteo ese gran servicio, Dios. Y hoy recibimos nosotros también ese gran servicio, Señor, que podemos ejercer por esta causa, Señor.
Y Padre Celestial, hoy quiero entregar delante de tu presencia hombres y mujeres esforzados y que se quieren comprometer con la causa, con lo que hemos aprendido, para llevarlo a otros también. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Ríndete ante Dios. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Hoy aquí asumo ese reto.